polvo se levantaba bajo los pies cansados de un ejército exhausto. No era solo el polvo del camino, sino el de la derrota inminente, el de la desesperanza que comenzaba a sembrar dudas en los corazones más valientes. Rodeados. Esa era la cruda realidad. Rodeados por reyes poderosos, con ejércitos imponentes, en una tierra que se sentía extraña y hostil. La victoria parecía, en ese momento, no solo improbable, sino imposible. Era una encrucijada de fe, un punto de quiebre donde la fuerza humana alcanzaba su límite, y el abismo de la derrota se abría ante ellos. En medio de esa tensión palpable, de esa fatiga que dolía hasta el alma, un hombre se detuvo. Un líder cuyo nombre quedaría grabado en la historia, no solo por sus estrategias militares, sino por la audacia de su fe. Un hombre que, en el culmen de una batalla desesperada, elevó su voz al cielo y oró por algo que desafiaba las leyes de la creación misma. Oró para que el sol se detuviera. Y el sol, esa vasta esfera de fuego que marca el ritmo implacable del tiempo, obedeció. Fue un evento único, sin precedentes ni repeticiones en toda la historia registrada de la humanidad. Un testimonio cósmico de una verdad que a menudo olvidamos. El verdadero poder que inclina la balanza, que cambia el curso de los eventos, que mueve montañas y detiene astros, no reside en la fuerza de las armas, ni en la astucia de la estrategia humana. Reside en la fe. Una fe que, cuando se alinea con el propósito divino, es capaz de mover el cielo mismo. Pero llegar a ese punto de fe inquebrantable no fue un camino fácil para este hombre. Su nombre era Josué, y se encontraba en un momento de inmensa vulnerabilidad y autoduda. Moisés, el gigante, el líder carismático que había hablado cara a cara con Dios, que había guiado a Israel durante 40 años a través del implacable desierto, ya no estaba. Su muerte había dejado un vacío que parecía imposible de llenar. ¿Quién podría asumir el manto de un líder así? Josué, el siervo de Moisés, el hombre que había estado a su lado, que había subido a la montaña con él, que lo había servido fielmente, ahora se veía llamado a tomar su lugar. Y la magnitud de la tarea lo abrumaba. La nación de Israel era, en muchos sentidos, una nación perdida. Después de 4 décadas de vagar por el desierto, habían llegado al borde de la tierra prometida, el destino final de su largo y arduo viaje. Pero 40 años de vida nómada, de dependencia constante de milagros diarios, el maná, el agua de la roca, habían dejado cicatrices. Habían visto la incredulidad de sus padres, que murieron en el desierto. Habían crecido en una generación nueva, que conocía las historias, pero quizás no la profundidad de la relación con el Dios que había sacado a sus ancestros de Egipto con mano poderosa. ¿Quién los guiaría ahora a través de las aguas turbulentas del río Jordán, hacia una tierra ocupada por gigantes y ciudades fortificadas? Josué, el siervo, ahora debía convertirse en el líder. Servir bajo la sombra de un gran hombre no es lo mismo que caminar bajo el peso de la corona del liderazgo. Josué tenía que dejar de llevar solo su propia carga para empezar a llevar las cargas de una nación entera, sus miedos, sus dudas, sus esperanzas. En medio de esta lucha interna, de este sentimiento de no estar a la altura, la voz de Dios irrumpió. No con una sugerencia o una opción, sino con un comando claro e ineludible: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La orden era clara. El tiempo del desierto había terminado. El tiempo de la conquista había llegado. Pero la autoduda persistía. Josué había visto milagros increíbles bajo el liderazgo de Moisés, había sido testigo del poder de Dios. ¿Pero podría Dios obrar a través de él de la misma manera? Fue entonces cuando la voz de Dios volvió a sonar, no con un comando, sino con una promesa y una profunda reafirmación de su presencia. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida,
Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Una y otra vez, en esos primeros capítulos del libro que lleva su nombre, Dios insiste en el mismo mensaje vital para fortalecer la resolución de Josué. Sé fuerte y valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Josué 1:7. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Dios no le pidió a Josué que no sintiera miedo. Le mandó ser fuerte y valiente a pesar del miedo. El verdadero coraje no es la ausencia de temor, sino la determinación de avanzar hacia adelante, de hacer lo que debe hacerse, a pesar de sentirlo. Cruzar el Jordán, enfrentar a los cananeos, requeriría esa clase de coraje. Y antes de dar un solo paso hacia la conquista, antes de liderar a millones de personas hacia lo desconocido, Josué buscó alinearse con Dios. En medio de su duda y la magnitud de la tarea, su primer acto como líder ungido fue la oración, buscar la dirección divina, aferrarse a la promesa. Comprender que la confianza en Dios precede a los eventos milagrosos es crucial para cualquier líder y para cualquier creyente que enfrente desafíos que superan sus capacidades. El viaje de Josué hacia la tierra prometida comenzó no con una estrategia militar elaborada, sino superando sus propios miedos personales, sus inseguridades, su sentimiento de indignidad. Solo después de esta batalla interna, pudo prepararse para enfrentar los desafíos externos. La mañana temprana trajo la urgencia del inicio. Como primer paso estratégico, Josué envió discretamente a 2 espías a la ciudad de Jericó, la primera gran fortaleza que encontrarían. La misión de los espías en Jericó fue el primer acto concreto de preparación para la conquista. Bajo el manto de la noche, los 2 viajeros buscaron refugio en Jericó, una ciudad de puertas cerradas y nervios tensos. Encontraron una casa que parecía adecuada para la discreción que necesitaban, una casa perteneciente a una mujer llamada Rahab, cuya profesión la hacía estar al margen de las estrictas normas sociales. Rahab, aunque inicialmente cautelosa ante la presencia de extraños, pronto reconoció algo diferente en estos hombres. Para sorpresa de los espías, Rahab demostró conocerlos a ellos y a su pueblo. Había oído hablar de cómo Dios había secado el Mar Rojo ante sus ancestros, de cómo habían derrotado a los reyes amorreos. Y esta historia, lejos de ser un simple rumor, había infundido temor en ella y en su gente. Más allá del miedo por su comunidad, Rahab confesó una creencia incipiente en el Dios de Israel. Una fe nacida del temor reverencial ante los actos poderosos que él había realizado. Y con esta fe, imploró a los espías por la seguridad de su familia cuando inevitablemente Jericó cayera, como ella creía que sucedería. Los espías, viendo la fe inesperada de esta mujer gentil en medio de una ciudad hostil, le aseguraron que su vida y la de su familia serían perdonadas. La condición era simple pero vital. Debía guardar silencio sobre su presencia y lo que había oído. Rahab estuvo de acuerdo en protegerlos. Como señal de este pacto y de esperanza para su familia, le indicaron que atara un cordón de grana rojo escarlata a la ventana de su casa. Este simple cordón sería el signo visible de su fe. Poco después, soldados de Jericó llegaron buscando a los espías, habiendo recibido noticias de su presencia. Pero Rahab, con astucia nacida de su nueva lealtad a su incipiente fe en el Dios de Israel, los engañó, diciéndoles que los hombres ya se habían ido al anochecer. Después de ocultar a los espías y enviarlos por otro camino, Rahab reveló la verdadera profundidad de su motivación. No era solo lealtad momentánea a los viajeros, sino una fe real en el Dios que ellos servían. Había elegido confiar en el Dios de Israel por encima de la seguridad aparente de su propia ciudad y su gente. Los espías, impresionados por su fe en medio del miedo, renovaron su promesa de recordar a su familia cuando la conquista llegara, reiterando que su silencio. Al partir,
Rahab los observó irse, no con lágrimas de miedo paralizante, sino con lágrimas de esperanza, un símbolo visible de la fe que había brotado en su corazón. Josué escuchó atentamente el informe de los espías. La fe de Rahab, una gentil de Jericó, fue una señal poderosa para él. Si incluso en el corazón de la fortaleza enemiga había quienes temían y creían en el Dios de Israel, ciertamente Dios estaría con su pueblo. Armado con esta confirmación, Josué reunió a su pueblo, preparándolos para el cruce inminente hacia la tierra prometida. Enfatizó la presencia de Dios en medio de ellos y preparó a todos para la acción que estaba a punto de desplegarse. 3 días después, llegó el momento. El río Jordán, en ese tiempo de la cosecha, estaba crecido, desbordado, una barrera formidable e infranqueable por medios humanos. Pero la orden de Dios era clara. Josué instruyó a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, el símbolo visible de la presencia y el pacto de Dios, que dieran el primer paso. Debían entrar en las aguas crecidas del Jordán. No esperar a que el río se secara, sino dar el paso de fe en medio de lo imposible. Y ocurrió el milagro. Tan pronto como los pies de los sacerdotes, que llevaban el arca, tocaron las aguas del Jordán, las aguas que venían de arriba, se detuvieron. Se amontonaron formando una pared gigantesca río arriba, mientras que las aguas río abajo que fluían hacia el mar muerto, continuaron su curso. El lecho del río se secó, permitiendo que toda la nación de Israel, hombres, mujeres y niños, millones de personas, cruzaran el Jordán a pie seco, como si caminaran sobre tierra firme. Fue un eco asombroso del milagro del Mar Rojo, una nueva generación experimentando el mismo poder que había liberado a sus ancestros de Egipto, una confirmación innegable de que el Dios de Moisés era ahora el Dios de Josué. Para conmemorar este evento milagroso, una vez que todo el pueblo hubo cruzado, Josué dio otra instrucción divina. Comandó a nombre de cada una de las 12 tribus que regresara al lecho seco del Jordán, y tomara una piedra. 12 piedras. Una por cada tribu. Estas piedras debían ser llevadas al lugar donde acamparían esa noche y servir como un memorial. Un monumento sencillo pero poderoso para recordar a las generaciones futuras el día en que Dios detuvo un río para que su pueblo pudiera caminar sobre tierra seca hacia la tierra prometida. Los sacerdotes que llevaban el arca fueron los últimos en abandonar el lecho seco del río. Tan pronto como sus pies pisaron la orilla, las aguas del Jordán volvieron a su curso normal, crecidas como antes, como si el tiempo se hubiera detenido y reanudado, cerrando la ventana del milagro. Josué y Caleb, el fiel compañero de la generación anterior, uno de los 2 únicos que salieron de Egipto y entraron en la tierra prometida, debieron reflexionar sobre su largo viaje. Cruzar el Jordán, por milagroso que fuera, parecía fácil en comparación con los desafíos que se avecinaban. Sabían que la fe los había traído hasta aquí, pero enfrentar las ciudades fortificadas y los ejércitos cananeos requeriría más que fe, requeriría valentía, obediencia y una dependencia constante de Dios. Josué vio los muros imponentes de Jericó en la distancia. Sabía que el milagro de hoy era solo el prólogo. El mañana demandaría luchar, incluso después de haber recibido la guía y el poder de Dios. Esa noche, bajo el cielo estrellado de la tierra prometida, Josué yacía despierto. Aunque el campamento estaba tranquilo, su mente no descansaba. Los sonidos de las trompetas y el clamor de guerra de Jericó, que aún no se habían oído, resonaban ya en su interior, anticipando los desafíos inminentes. A la mañana siguiente, al contemplar a su pueblo acampado al otro lado del río, Josué reconoció plenamente el significado de ese momento. Era un nuevo comienzo, el cumplimiento de una promesa que había tardado 40 años en materializarse. Reunió a los líderes de las tribus y les explicó el propósito de las 12 piedras conmemorativas. No eran solo rocas, eran testigos.
testigos silenciosos pero elocuentes del poder de Dios para las generaciones venideras. Les dijo que en el futuro, cuando sus hijos les preguntaran ¿qué significan estas piedras?, debían contarles la historia del Jordán detenido, del pueblo cruzando a pie seco, del Dios que cumplió sus promesas. Las piedras despertarían la curiosidad y la curiosidad abriría la puerta a la memoria de los milagros de Dios. Una emoción profunda invadió al pueblo. Después de 40 años de vagar sin un hogar permanente, por fin tenían un lugar, una tierra que Dios les había dado. Las piedras simbolizaban tanto un final, el fin del desierto, como un comienzo, el inicio de la conquista y la vida en la tierra prometida. Comprendieron que la memoria de lo que Dios había hecho tenía un peso aún mayor que los objetos físicos que las representaban. A medida que caía la noche, el respeto por Josué crecía en el campamento. Ya no era solo el siervo leal de Moisés. Era el líder elegido por Dios, un hombre a través del cual Dios estaba actuando poderosamente. Un soldado comentó a otro que liderar un pueblo sin tener la certeza de haber sido elegido por Dios debía requerir una fe inmensa, reconociendo la carga única que Josué llevaba. Solo, quizás, junto a las 12 piedras que acababan de erigir, Josué pudo abrir su corazón a Dios, expresando sus propias inseguridades, buscando la fortaleza que sabía que no residía en sí mismo, sino que debía venir de lo alto. El campamento, aunque ahora en la tierra prometida, no se relajó. Reflexionaron sobre las luchas pasadas en el desierto mientras se preparaban para las batallas futuras contra los enemigos que ocupaban la tierra. Josué, entendiendo que la conquista de la tierra física requería antes una preparación espiritual, llamó a todo el pueblo a la consagración. Les recordó que las maravillas de Dios seguirían a las pruebas de fe. Un silencio expectante llenó a la multitud mientras contemplaban la amenaza inminente de Jericó, sintiendo al mismo tiempo la presencia guiadora de Dios en medio de ellos. La mañana siguiente trajo consigo la urgencia de la batalla inminente. Todos observaban los imponentes muros fortificados de Jericó con una mezcla de anticipación y temor. Antes de cualquier movimiento militar, Josué buscó de nuevo la guía divina. Lo que recibió de Dios fue una instrucción inesperada, un paso de fe que parecía ilógico desde una perspectiva militar. Debía circuncidar a todos los varones de Israel. Esto significaba que el ejército, antes de marchar a la guerra, quedaría vulnerable durante el tiempo de recuperación de la circuncisión, un momento que un enemigo podría aprovechar fácilmente. Josué entendió el significado espiritual. La circuncisión era el signo físico del pacto de Israel con Dios. Esta nueva generación nacida en el desierto no había sido circuncidada, lo que representaba una brecha en su relación de pacto. Josué enfatizó a los líderes y al pueblo que la verdadera preparación para la guerra, la base de la victoria, no comenzaba con armas o estrategia, sino con la obediencia y la renovación espiritual, con la reafirmación de su relación con Dios. A pesar de las protestas sobre el momento inoportuno, Josué insistió. La purificación interior era el primer paso indispensable para la conquista exterior. El campamento guardó silencio mientras los guerreros pasaban por el rito del pacto. Sus heridas físicas se convirtieron en un recordatorio tangible de la importancia de la obediencia espiritual. El tiempo de curación fue un tiempo de reflexión y crecimiento. Después de 4 días, Josué anunció al pueblo que Dios había quitado de Israel la afrenta de Egipto, refiriéndose no solo a la esclavitud pasada, sino quizás también a la incredulidad y la desobediencia que habían marcado a la generación anterior. Esa noche, mientras meditaba solo, Josué tuvo un encuentro sagrado. Un personaje divino se le apareció, identificado como el príncipe del ejército de Jehová. Este encuentro no fue para darle una estrategia militar detallada, sino para instruir a Josué
sobre la santidad del terreno que pisaba y la importancia de la pureza y la obediencia ante la presencia de Dios. Este ser celestial le reveló a Josué una verdad profunda. El verdadero enemigo no reside solo en los muros de Jericó o en los ejércitos cananeos. El verdadero enemigo, el que realmente puede impedir la victoria de Dios, reside a menudo dentro del corazón humano: la desobediencia, la incredulidad, el pecado. Josué regresó transformado de este encuentro, comprendiendo que la victoria para Israel requeriría no solo fe en el poder de Dios, sino también fortaleza interior y obediencia radical. Israel comenzó a comer de los productos de la tierra, una señal de su transición del sustento milagroso del desierto a la madurez de vivir en la tierra prometida. A medida que Israel se aproximaba a Jericó, encontraron la ciudad fortificada y preparada para la defensa, pero paralizada por el miedo. Dios no le dio a Josué una estrategia militar convencional. Le dio un plan que exigía obediencia ciega y fe radical. Marcharían alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, en silencio. Y al 7º día marcharían 7 veces. Los sacerdotes tocarían las trompetas, y todo el pueblo gritaría a gran voz. Josué dejó claro a su pueblo que su victoria no vendría por la fuerza de sus armas o la eficacia de su estrategia, sino por la obediencia a la extraña orden de Dios y la fe en su poder. Durante 6 días, Israel marchó en silencio alrededor de las imponentes murallas de Jericó. Un acto de obediencia aparentemente sin sentido militar, pero cargado de significado espiritual. Mientras tanto, dentro de la ciudad, Rahab, la mujer que había creído, esperaba con esperanza, viendo el cordón escarlata en su ventana como una promesa visible en medio de la inminencia de la destrucción. Al 7º día, la tensión alcanzó su punto álgido. 7 veces marcharon alrededor de la ciudad. Los sacerdotes tocaron las trompetas. Y a la señal de Josué, la fe acumulada de Israel se transformó en acción sonora. Gritaron. Y al grito de fe, las murallas de Jericó, esa formidable fortaleza, se desplomaron dramáticamente. La caída de Jericó fue un testimonio innegable del poder de Dios, obrando a través de la fe y la obediencia de su pueblo. Antes de que entraran en la ciudad para destruirla, Josué envió a los 2 espías que Rahab había salvado. La vida de Rahab y la de su familia fue perdonada, tal como se le había prometido a la mujer que había mostrado fe antes de ver el milagro. La ciudad de Jericó fue completamente destruida, excepto por los metales preciosos que fueron dedicados a Dios, y Josué pronunció una terrible maldición sobre cualquiera que intentara reconstruirla en el futuro. Pero en medio de la victoria deslumbrante, se escondió un pecado oscuro. En la euforia del triunfo, un hombre llamado Acán, de la tribu de Judá, desobedeció la orden específica de Dios de no tomar nada para sí de la ciudad maldita. Secretamente, tomó un manto babilónico hermoso, 200 siclos de plata y una barra de oro, y los escondió bajo su tienda. Su culpa creció en silencio mientras Israel celebraba su triunfo. Josué, sin saberlo, planeó atacar la pequeña ciudad de Hai con una fuerza mínima, confiado por la victoria en Jericó. Pero Israel sufrió una derrota inesperada en Hai, perdiendo 36 hombres. Josué, desolado, lamentó ante Dios, sin entender por qué habían sido derrotados después de una victoria tan grande. Dios le reveló la verdad. Israel había pecado al tomar de lo anatema, de lo que debía ser destruido o consagrado a Dios. Había pecado en secreto, y ese pecado había contaminado a toda la nación. Un proceso divinamente ordenado, tribu por tribu, familia por familia, persona por persona, llevó a la identificación del pecador. Finalmente, Acán fue señalado por el dedo de Dios. Bajo la presión de Josué, confesó su pecado y reveló dónde había escondido los objetos robados.
El juicio por esta desobediencia deliberada fue severo. Acán y toda su familia, implicada en esconder los objetos, fueron apedreados y quemados en un valle que desde entonces se llamó el Valle de Acor, que significa aflicción o problema. Este fue un momento sombrío y solemne, un recordatorio brutal de las graves consecuencias de la desobediencia, incluso del pecado oculto y de la santidad de Dios que no tolera el pecado en medio de su pueblo. La purificación a través del juicio era necesaria para restaurar la relación de Israel con Dios y permitir futuras victorias. Después de lidiar con el pecado en el campamento, Dios instruyó a Josué para atacar Jai de nuevo, esta vez con un plan estratégico y la promesa de victoria. Josué envió 30.000 hombres valientes a esconderse en emboscada detrás de la ciudad. Al amanecer, Israel se aproximó a Jai, fingiendo miedo y huyendo para atraer a los defensores fuera de la ciudad. En el momento justo, Josué alzó su lanza como señal, y el contingente escondido salió de su emboscada para atacar la ciudad indefensa. La victoria sobre Jai fue completa, y esta vez fue atribuida no solo a la estrategia, sino a la corrección del corazón del pueblo y la disciplina aprendida de la dolorosa derrota anterior. Después de la batalla, Josué leyó la ley de Moisés en voz alta a todo Israel, reafirmando la importancia de la obediencia al pacto con Dios. Se construyó un altar y se ofrecieron sacrificios al Señor, un acto de adoración y reafirmación de su dependencia de Él. Mientras los hombres reflexionaban sobre su lucha y la purificación necesaria tras el pecado de Acán, 3 hombres los observaban desde lejos, planeando su propio engaño antes de ser descubiertos por el avance de Israel. Estos eran los Gabaonitas. Al escuchar todo lo que Israel había hecho, especialmente la destrucción de Jericó y Yadiai, comprendieron que no podrían resistir militarmente. Decidieron no luchar, sino usar el engaño. Se disfrazaron, usando ropa vieja y remendada, sandalias gastadas, sacos viejos y odres de vino rotos y remendados. Se presentaron ante Josué en el campamento en Gilgal, pidiendo una alianza en paz, afirmando venir de una tierra muy lejana, más allá del alcance de la conquista de Israel. Los hombres de Israel y Josué se dejaron engañar por su apariencia y su historia. A pesar de que la ley de Dios les prohibía hacer pactos con los habitantes de la tierra, con la excepción de ciudades muy lejanas, y a pesar de que deberían haber consultado a Dios antes de tomar una decisión tan importante, Josué decidió hacer alianza con ellos y juró protegerlos. La verdad salió a la luz solo 3 días después. Los gibeonitas no venían de lejos, eran vecinos, de una ciudad cercana en la tierra que Israel debía conquistar. Cuando el pueblo de Israel descubrió el engaño, hubo un gran tumulto y enojo. Querían destruir a los gibeonitas por su fraude. Josué, sin embargo, defendió su juramento. Aunque fue hecho bajo engaño, lo había hecho en el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Comprendió el dilema. ¿Debía romper un juramento sagrado hecho en el nombre de Dios solo porque había sido engañado? ¿O debía honrarlo, aunque eso significara proteger a quienes lo habían traicionado y violar la orden original de Dios de no hacer pactos con los habitantes de la tierra? El pueblo cuestionó la decisión de Josué, debatiendo si era una cuestión de justicia, castigar el engaño, o de compasión, honrar la palabra dada. Josué entendió la dificultad de mantener promesas, especialmente aquellas que se vuelven dolorosas debido a las circunstancias. Más tarde, Caleb le preguntaría a Josué cuál había sido su mayor preocupación en el liderazgo hasta ese momento, y Josué le respondería que había sido confiar en sus propios ojos y juicio, en lugar de buscar el consejo de Dios en oración antes de actuar. El engaño de los gibeonitas fue una lección dura para Josué sobre la necesidad constante de depender de la dirección divina, incluso en decisiones que parecen simples. La noticia del engaño de los gibeonitas y su alianza con Israel se extendió rápidamente por la tierra de Canaán.
Esto enfureció a los reyes cananeos. Vieron la acción de Gabaón no como un engaño, sino como una traición a la causa cananea y una rendición ante Israel. Temieron que otras ciudades siguieran el ejemplo de Gabaón. 5 reyes amorreos poderosos, Adoní-Sedec, rey de Jerusalén, y los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se unieron en una alianza para castigar a Gabaón y detener el avance de Israel. Adoní-Sedec expresó su indignación, llamando a un ataque inmediato contra los gabaonitas. Vieron a Gabaón como el punto débil que debían aplastar primero antes de volverse contra Josué y sus fuerzas. Prepararon sus tropas, organizadas como un enjambre formidable, listos para caer sobre Gabaón como ejemplo para cualquier otra ciudad que considerara hacer las paces con los hebreos. Un mensajero desesperado de Gabaón llegó al campamento de Josué, implorando ayuda. «No abandones a tus siervos», suplicó. «Sube pronto a nosotros, y líbranos y ayúdanos, porque todos los reyes amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros». Josué se enfrentó a otro dilema. Había prometido proteger a Gabaón, pero esa promesa se basaba en un engaño. ¿Debía Israel luchar por aquellos que los habían traicionado? Caleb, con su franqueza característica, podría haber expresado dudas sobre si debían honrar un pacto hecho con mentirosos. Pero Josué, quizás recordando la lección del Valle de Acor y la importancia de la obediencia y el cumplimiento de las promesas hechas en el nombre de Dios, incluso si eran difíciles, tomó su decisión. Se comprometió a proteger la alianza hecha, reconociendo que, a pesar del engaño, había invocado el nombre de Jehová al jurar. Antes de marchar, Josué hizo lo que debía hacer. Consultó a Dios. Oró, buscando dirección y fortaleza. Y Dios le dio una seguridad inquebrantable. «No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti». Con esta promesa divina resonando en su corazón, Josué reunió a 30.000 hombres de guerra. Les habló, no de la fuerza del enemigo, sino de la fidelidad de Dios. Enfatizó la fe por encima de la fatiga. Sabía que no había tiempo que perder. Debían marchar de noche para sorprender al enemigo. Partieron en la oscuridad, guiados por la promesa de Dios, sin antorchas, moviéndose sigilosamente hacia Gabaón. El elemento sorpresa fue crucial. Al amanecer, las fuerzas enemigas que asediaban Gabaón fueron tomadas completamente por sorpresa por el ataque inesperado del ejército israelita. Josué lideró a sus tropas en la batalla, luchando no solo por los gabaonitas que los habían engañado, sino también por su propia fidelidad y obediencia a Dios en medio de la batalla. La lucha fue intensa. 5 ejércitos contra Israel. La tensión en el campo de batalla era palpable. A pesar del cansancio de la marcha nocturna, los soldados israelitas lucharon con valentía, motivados por su fe y por la justicia de su causa, enfrentando una fiera oposición de los amorreos. A medida que las bajas aumentaban en ambos lados y el tiempo se agotaba, Josué comprendió que la victoria por medios puramente militares pendía de un hilo. Fue entonces, en ese momento crítico, cuando la fe de Josué alcanzó una cumbre extraordinaria. Con las fuerzas enemigas aún numerosas, y el sol comenzando a descender en el horizonte, amenazando con poner fin a la batalla, antes de que la victoria fuera completa, Josué hizo una pausa en la lucha. Elevó su voz, no en una oración susurrada, sino en un clamor audaz y público dirigido a Dios, a la vista de Israel y de sus enemigos. Y no solo oró, sino que dio una orden que desafiaba las leyes inmutables de la naturaleza. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. No pidió una ventaja táctica, pidió que el tiempo mismo se detuviera. Fue una declaración de fe sin precedentes, una creencia absoluta en que el Dios que había detenido un río
podía detener el movimiento de los cuerpos celestes. Y los cielos respondieron. Un silencio sagrado cayó sobre el campo de batalla. El sol se detuvo en medio del cielo, inmóvil. La luna permaneció en su lugar. El tiempo se detuvo. La naturaleza obedeció la voz de un hombre que oró con fe alineada con la voluntad de Dios. Los guerreros hebreos sintieron una inyección de energía renovada, una fuerza que no venía de sus cuerpos cansados, sino de la manifestación visible del poder de Dios. Avanzaron con una unidad y un propósito renovados. El pánico se apoderó de los comandantes amorreos al comprender que no estaban luchando solo contra un ejército humano, sino contra el poder divino que detenía el cosmos mismo por su pueblo. El ejército israelita, testigo de este milagro sin igual, se recuperó con un vigor sobrenatural, creyendo con certeza absoluta que Dios estaba luchando a su lado. Pero la intervención divina no terminó ahí. Mientras la batalla continuaba bajo un sol inmóvil, y Josué y Caleb coordinaban la persecución implacable del enemigo que huía, las fuerzas del cielo intervinieron de nuevo. De repente, grandes piedras gigantes de granizo, quizás, comenzaron a caer del cielo directamente sobre las fuerzas enemigas que huían. Fue un juicio divino. Murieron más enemigos por las piedras que caían del cielo que por las espadas de los israelitas. El caos reinó entre los amorreos mientras Israel presenciaba, una vez más, la protección y el poder de su Dios. La batalla de Gabaón no se ganó solo por la valentía o la estrategia, se ganó por la fe y la obediencia de Josué y su pueblo, respaldadas por la intervención milagrosa de Dios. Los sobrevivientes amorreos huyeron en desorden. Los 5 reyes, aterrorizados por lo que habían presenciado, se escondieron en una cueva en Maqueda. Comprendieron, en su desesperación, que no se trataba de una batalla ordinaria. La fidelidad de Josué a su juramento, por engañoso que fuera su origen, y la fidelidad de Dios a su promesa y a su siervo, mantuvieron al pueblo de Israel vivo y victorioso, a pesar de sus propios fallos y desobediencia pasados. Josué reunió a los líderes de Israel. No permitirían que los reyes escaparan. A pesar del agotamiento que debían sentir los soldados después de la marcha nocturna, la batalla bajo el sol detenido y la persecución, lucharon con una certeza que provenía de un propósito superior. Persiguieron a los reyes que huían por valles y cuevas, decididos a no dejar que escaparan. Caleb recordó a Josué que el sol finalmente comenzaría a moverse de nuevo. El tiempo para la victoria completa se estaba agotando. Pero incluso cuando el agotamiento se cernía, Josué reconoció que la intervención divina ya había asegurado la victoria. Su oración por el tiempo había sido respondida. Con determinación, lideró a sus hombres hacia la cueva, donde se escondían los reyes. Un silencio sagrado volvió a caer mientras los cielos comenzaban a reanudar su curso. El tiempo parecía hacer una pausa final a petición de su siervo. Los guerreros hebreos, llenos de una energía renovada por la respuesta a la oración, avanzaron con unidad y propósito. Los amorreos, dispersos y aterrorizados, esperaban la llegada de la noche para encontrar refugio, pero la noche tardaba en llegar. Después de sellar temporalmente la cueva donde se escondían los 5 reyes, Josué regresó para terminar la lucha, conquistando varias ciudades más en la misma región, para asegurar que el poder de esos reyes fuera quebrado por completo. Israel logró una victoria total en ese día sin igual, una victoria que se obtuvo principalmente a través de la fe y la obediencia, más que por la simple estrategia militar o la superioridad numérica. La batalla de Gabaón, el día en que el sol se detuvo, dejó una marca indeleble en la memoria de Israel. La tierra misma pareció comprender que Dios escucha cuando un hombre, alineado con su propósito, se arrodilla en fe. La naturaleza reanudó su ritmo, el sol continuó su curso, pero nada volvería a ser igual.
Un silencio envolvió el campo de batalla después del caos. Los cuerpos yacían inmóviles mientras el polvo se asentaba lentamente, reflejando el agotamiento del día y la solemnidad de la victoria. Josué caminó entre los caídos, sintiendo una reverencia profunda, no placer por la matanza, sino el peso de la promesa de Dios cumplida y la seriedad de su justicia. Caleb se acercó a Josué diciendo: «Está terminado». Pero Josué recordó que los 5 reyes que habían liderado la rebelión aún estaban vivos, escondidos en la cueva. Josué ordenó que la cueva fuera abierta y que los reyes capturados fueran sacados. Decidió ejecutar justicia públicamente, a la vista de todo Israel, para demostrar que el reinado de Dios prevalecía sobre el de todos los reyes terrenales. El sol, que había sido testigo celestial de la batalla, permanecía aún alto en el cielo, como un recordatorio del milagro que había ocurrido. Josué instruyó a los capitanes de su ejército que pusieran sus pies sobre los cuellos de los reyes capturados, una demostración simbólica de la victoria completa de Dios sobre sus enemigos. Los animó, diciéndoles: «No temáis, ni os atemoricéis, esforzaos y sed valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis». Josué 10:25. Con un golpe preciso, Josué selló el destino de los reyes. Sus cuerpos fueron colgados en árboles hasta el atardecer, un símbolo visual y poderoso de la victoria total de Dios sobre las fuerzas que se oponían a su pueblo y a su plan. A pesar de la magnitud de la victoria en ese día, la paz total aún estaba distante. Siguieron años de guerras y conquistas para tomar posesión completa de la tierra prometida. Josué, el líder anciano al final de su vida, se sentó solo contemplando las implicaciones de ese día sin igual, quizás aún meditando sobre las preguntas que surgían de una oración que detuvo el cosmos y una intervención divina tan manifiesta. Con el tiempo, las guerras fueron cesando, e Israel finalmente encontró descanso, cambiando sus tiendas por hogares construidos en la tierra que Dios les había dado. Un Josué ya anciano, sintiendo que su tiempo como líder llegaba a su fin, reunió a los líderes de Israel en un lugar sagrado para dar su discurso de despedida, no de la vida, sino del liderazgo activo. Les recordó las grandes obras que Dios había hecho por ellos desde que salieron de Egipto, invocando los recuerdos de los milagros que habían presenciado y las batallas que habían ganado, no por su propia fuerza, sino por la mano poderosa de Dios. El milagro del sol detenido fue, sin duda, la cumbre de su liderazgo y un testimonio perdurable del poder de la fe y la oración. Josué mismo lo declararía: «El sol se detuvo en Gabaón y la luna en Ajalón, marcando un día como ningún otro». Pero enfatizó que no fue su voz la que comandó los cielos, sino su fe alineada con el propósito y el poder de Dios. Caleb, que fue testigo de ese momento extraordinario, recordaría la oración de Josué no solo como una petición de ayuda, sino como un clamor por la justicia divina para completarse en ese día. Josué explicó a su pueblo una y otra vez que sus victorias a lo largo de los años no se debieron a su superioridad militar o a la brillantez de su estrategia, sino a su confianza en Dios. Les aseguró que Dios escucha, que Dios camina y pelea junto a aquellos que tienen fe en Él. El silencio que siguió al milagro del sol detenido, ese momento en que el universo pareció contener la respiración, tuvo un significado profundo, mostrando la capacidad de respuesta de Dios a la fe audaz de su siervo. El legado de Josué perduró mucho después de su muerte a los 110 años. Fue enterrado en Efraín, en la tierra que ayudó a conquistar. Y cerca de su tumba, quizás, las 12 piedras tomadas del Jordán permanecieron, o su historia fue contada una y otra vez, recordatorios tangibles e intangibles del poder de la fe sobre el tiempo y las circunstancias. Las historias de la fe de Josué, de su obediencia
de los milagros que ocurrieron bajo su liderazgo, fueron transmitidas de generación en generación. Enseñarían a los niños que la verdadera victoria, la que realmente importa, no viene de las armas que empuñamos, sino de la fe que anida en nuestros corazones y de la obediencia al Dios que lo hace posible. La tumba de Josué se convirtió en un lugar de reverencia y memoria, un recordatorio silencioso de un líder que se atrevió a pedirle al sol que se detuviera. Viajeros que pasaban cerca, quizás sin conocer toda la historia, podían sentir la atmósfera de ese lugar, inspirados sin saberlo, por la convicción de un hombre cuya fe movió el cielo y detuvo el tiempo. El legado de Josué es un testimonio eterno de que, incluso en medio de las batallas más difíciles y los momentos de mayor duda, la fe audaz y la obediencia a Dios pueden lograr lo imposible.